dar las gracias a esa amada teleaudiencia por su sintonía. Realmente la situación es un poco difícil, pero hay que ver que el Partido Demócrata siempre ha sido un partido fuerte, no tienen el candidato elegido, hay que ver que la convención demócrata será en el mes de agosto, del 19 al 22 de agosto próximo, pero tenemos la confianza de que se va a restablecer, es decir, hay que ver que la decisión del presidente Biden fue una decisión bien ponderada y en un momento adecuado en el cual las encuestas le estaban dando un 43% y a Trump un 49%, es decir, estaba en peligro lo que era la pérdida de la Cámara sobre todo la Cámara de Senadores. Es importante, entonces eso iba a traer como consecuencia una caída en dominó de todo el sistema o todo el control del Partido Demócrata. Entonces hay que ver que la política trata también de conciliación de intereses para que las cosas vayan bien. Es bueno que haya una contraposición de poderes. Ahora hay que ver, el discurso de Trump prácticamente es Make America Great. ¿Qué quiere decir? Hacer América grande de nuevo. Ahora bien, hay que ver, el presidente Biden durante su tiempo de gobierno, en su tiempo se produjeron aproximadamente, se crearon 15.900.000 nuevos empleos. Durante la época de Trump, es decir, 15.9 equivale a la cantidad de empleos o mucho más que la cantidad de empleos que los últimos 3 gobiernos republicanos. Entonces, es lógico, durante el tiempo de Trump hubo un crecimiento, pero hubo una pérdida de 2.6 millones de empleos. Entonces, ¿quién hizo más grande América? Es decir, Norteamérica en ese sentido, ¿Joe Biden o Donald Trump? Hay que ver, eso es cuestionable. Si el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que haya una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, quiere decir que Biden produjo más bienestar dentro de la sociedad americana, es mi entender. Su decisión ha sido una decisión muy ponderada, creo que esto va a favorecer al Partido Demócrata y hemos visto que lo que estaba ocurriendo con el presidente Biden fueron cosas típicas de lo que es la edad. La edad, algunos pequeños fallos, pero muchas veces el hombre tiene que darse cuenta cuando es el momento de no continuar, es lo que pienso. Ha sido una decisión bien favorable y confiamos en el Partido Demócrata de que se va a restablecer. Hay que ver que las encuestas le están dando a Kamala Harris una puntuación bastante alta de un 47 frente a un 48% a Donald Trump. Y hay que ver que, por ejemplo, si ella sigue con las políticas de Biden que generaron ese bienestar en Estados Unidos, como fue la política de baja de inflación, la política de la condonación de deudas, sobre todo las deudas de créditos estudiantiles, y también, por ejemplo, toda la parte de la creación de nuevas infraestructuras. Creo que si ella sigue con esos mismos programas y ese sentido y ese bienestar que se ha generado, va a ser positivo. ¿Qué tiene de negativo? Quizás, no negativo en cierto sentido, quizás los jóvenes. Hay que ver que siempre los jóvenes, las mujeres y los grupos minoritarios siempre han estado a favor del Partido Demócrata. Hay que ver que muchos jóvenes quizás no están de acuerdo con la guerra, sobre todo la guerra de Israel hacia Gaza, la destrucción de Gaza y tantos el costo humano que ha tenido. Eso le ha favorecido, pero creo que Kamala Harris es una buena candidata. Hay otros como Gavin Newsom del estado de California y otros más, pero en el fondo van a tomar la decisión en base a lo que digan los números. Hay que ver que Donald Trump fue un empresario exitoso, pero no es producto de él mismo. Hay que ver que Donald Trump lo que ocurre fue que se hicieron estudios semiológicos intentando crear los estereotipos necesarios. Las personas, por ejemplo, a través de los celulares escriben, por la forma de escribir, por la retórica, por las fotos que hacen, por los likes, lo van clasificando en estereotipos y se dieron cuenta, por ejemplo, que el estereotipo sobre el patriotismo, lo que es el consumo de carbohidratos, son puntos importantes. Entonces tú
tomas toda la información de lo que quiere el hipernacionalista, pero no se da cuenta que la parte de la grandeza de Estados Unidos, según lo han dicho muchos, por ejemplo, es que el 50% de todos los doctorados y todos los high professor doctor son de origen extranjeros. Entonces, tanto eso como la media educativa. Estados Unidos siempre va a ser un país muy fuerte por el hecho de que es el mayor productor mundial de alimentos y tecnológicamente está muy avanzada. Es lógico que China de un lado tiene una meta para el 2049, desde el punto de vista económico es superior actualmente, pero Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos, lo que ha sido siempre, tanto no solamente por ellos, sino por sus grandes hombres que trazaron las pautas y el sistema de justicia que tienen, que es respetable ante el mundo. Doctor, pero no se le puede quitar que Donald Trump es un hombre exitoso. Limber. Mire, yo estoy encojonado con esa vaina. Mire, yo puedo querer el gobierno y puedo querer que el país funcione, pero a mí que nadie me hable de la educación de los dominicanos, a mí que nadie me hable, doctor, de quitarle el derecho. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, realmente. Pero dígalo duro. No. Hay que tener límites. Hay que ver que una inmigración sin asimilación de cultura se constituye en una invasión. Poco a poco te van quitando el país. Ellos no tienen un control de natalidad. La tasa de natalidad promedio de una haitiana de 4.5 y de una dominicana 2.2. Si ellos no tienen un control de población, tampoco van a poder controlar la pobreza. Este tema lo he discutido con algunos intelectuales haitianos y realmente ellos están conscientes de que tienen que controlar su población, si no van a seguir generando mucha pobreza. Esto tiene que tener un límite. Hay que ver que en nuestro país tenemos que tener referentes morales importantes en cuanto a educación se refiere, y que esa educación del dominicano sea obligatoria de tal manera de que las plazas de los estudiantes dominicanos estén ahí y cuando quizás por humanidad, cuando sobre alguna plaza, quizás poder otorgársela a un extranjero, pero no aceptamos esa situación que tenemos actualmente a todas luces de abusivo. El pueblo dominicano tiene que levantarse y rechazarla. Doctor, pero yo le voy a decir, usted es médico. Usted no puede, siendo médico, usted no puede preparar a una mujer haitiana para que no dé a luz sin el permiso. Usted no puede planificarla, doctor, porque los haitianos no aceptan a donde viven que lo planifiquen, ni nada. Y eso es como la pulilla, eso es como la garrapata, como la purga. Y no estoy hablando de manera despectiva, es que es demasiado. Pero donde yo vivo, yo veo niñas haitianas que no pasan de 20 años con 3 muchachos, uno caminando, uno así, el otro caminando y otro enganchado pegado de una teta. Sí, y no llega a 20 años. Eso tiene que tener un límite. Pero no la pueden planificar, doctor. Hay que crear una ley general de población y dentro de esa ley está... Que no involucren a ellos. No, es así. Toda parturienta extranjera, sobre todo, mira que los chinos lo hicieron, sobre todo con la etnia Xin, que era el 91%, no pudieron tener más de un hijo. Es decir, ellos entendieron porque si no, no hay cómo controlar el desarrollo de un país. Entonces, ¿qué digo? Esto hay que hacerlo, hay que crear una ley general de población y lamentablemente todas las parturientas que lleguen a nuestras maternidades hay que practicar algún método quirúrgico que impida la posibilidad de seguir teniendo hijos, que es una forma de ir multiplicando la pobreza. Una haitiana que vive aquí, doctor, se le pueden permitir 2 partos aquí y ya de ahí cerrarlo. No, un parto, lamentablemente. Entonces, ¿qué puedo yo decir también? Por ejemplo, hay países donde te dan la oportunidad de estudiar, pero cuando tú, hasta formándote como un especialista, te etiquetan tu título y tu título dice a la República Dominicana. El título tradicionalmente es decir, que otros países te dan la oportunidad de estudiar, pero te vas a tu país. Es decir, mi título de especialista, yo recuerdo, el título dice, por haber llenado todos los requisitos y haber sido aprobado en todos los exámenes de título correspondientes. Entonces dice lo siguiente, al doctor fulano de tal se le otorga, se le confiere
al país, a la República Dominicana, al médico con el exequatur número tal, se le otorga el título de especialista en cirugía plástica, en mi caso, por haber llenado todos los requisitos, haber sido aprobado en todos los exámenes de título correspondientes. Es un título muy diferente a un certificado de culminación de una residencia en un hospital. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo derecho a ejercer en Brasil, donde me formé como especialista. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ese examen tuvieron que cortarlo porque legalmente, si yo, del punto de vista legal, quisiera ejercer en Brasil, pudiera hacerlo, porque tengo un título de especialista. En Europa quizás hice lo mismo y quise hacer el mismo proceso de convalidación en Europa. Es decir, podría, pero voy yo a tener en contra a los que me formaron, si me formaron bajo una idea de que me fuese fuera del país. Entonces, a los haitianos los ayudamos, pero para que vayan a ayudar a desarrollar su país. Es decir, porque una de las cosas que impide que un país se desarrolle es cuando tú exportas lo más importante, que es la mano de obra calificada. Es decir, Estados Unidos es grande y el mismo Donald Trump lo dijo en un momento. Es decir, es muy difícil que los países del tercer mundo se desarrollen si exportan lo mejor que tienen, que es el material humano calificado. ¿Cuántos dominicanos brillantes están ejerciendo en Estados Unidos? Estados Unidos ha sido el país de las oportunidades. Hay que ver, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, junto a Robert Goddard, que fue quien hizo el cohete espacial que sirvió de base para ir a la Luna, ¿qué ocurre? Se fueron cerca de 500 investigadores científicos alemanes. Entonces, Estados Unidos siempre ha sido abierto a ese tipo de inmigración porque ayuda al desarrollo. Entonces, hay algo que se llama migración choisie. Migración choisie es tú aceptar aquello que es positivo, o eres un gran empresario que va a hacer una gran inversión y que va a generar cierto número de empleos determinados, o eres una persona que eres un científico brillante, porque se ha demostrado, según lo decía Michio Kaku, que es un investigador, un físico de origen oriental. Él decía, la riqueza más grande que tiene Estados Unidos es que el 50% de todos los doctorados, los high professor doctor, los maestrados, son extranjeros. Es así. Es decir, esa es una inmigración positiva, pero no a venir acá. Es decir, que se forman en base a la posibilidad de que los que nos sobra de los dominicanos, pero que no tengamos nosotros, que tengamos una deserción escolar muy alta a partir de los 15 años. No, y que nuestros jóvenes, la mayor parte, no estén estudiando ni trabajando, y que nuestros referentes morales, que también tienen que tener límites, no sean los Fokker. ¿Usted me entiende? Es decir, lamentablemente ese tipo de medios de comunicación tienen que tener un poco de filtro, es decir, ayudarle a ellos a que puedan conducirse de una mejor manera, de tener una mejor forma de hablar, porque realmente ellos terminan siendo referentes de esos jóvenes. ¿Y qué quieren los jóvenes hoy en día? No estudiar. Doctor, pero eso es lo que... Aquí hay canales, vamos a decir, televisivos. También hay canales en YouTube, que son canales de perversión, de crear perversión, de crear hábitos indecorosos en los jóvenes y en la sociedad. De que ellos se den cuenta de que son referentes morales de nuestra población, que los niños terminan copiando, y entonces terminan copiando de que el hecho de no estudiar es importante, que cualquiera puede tener dinero, pero que el éxito no debe medirse en cuanto a recursos. Es decir, miramos más el tener y no el ser. Usted es respetable porque usted es, por la esencia de lo que usted es, por su reputación moral, por su nivel de conocimiento, de cómo usted genera empatía con los demás, cómo usted se coloca en el lugar del otro y es capaz de disfrutar cuando el otro es capaz de emigrar socialmente y cambiar su condición de vida. Doctor, usted dice referentes morales. Yo digo que son referentes inmorales, que la sociedad no lo puede permitir, y aquí nadie puede buscar dinero tratando de desviar de las buenas costumbres, de las reglas y de las normas a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños.